Bien, estamos de vuelta aquí en su espacio Agenda del Pueblo y está con nosotros Renzo Mingetti, quien es contador público autorizado y asesor financiero. Saludos Renzo, ¿cómo te sientes? Muy bien, Melvin. Agradeciendo tu invitación nuevamente a este programa, que de verdad ya es la segunda vez que vengo y aún así me siento cómodo, me siento como en mi casa en tu programa. Muchas Bueno, gracias. gracias por atender el llamado y es propio porque vi un artículo donde tú expones algunos puntos y naturalmente son de interés nacional. Quisiéramos que al público de Agenda del Pueblo, al público del Nuevo Diario TV, pudieras tú exponerle cuáles son esas recomendaciones que tú en tu artículo prácticamente le haces al presidente, porque es el único que puede tomar ese tipo de decisiones. Coméntanos sobre este importantísimo planteamiento que tú le haces al presidente. Sí, fíjate, tú sabes que nosotros, aunque no somos economistas, y eso quiero aclararlo, pero tenemos muchas inquietudes y nos apasiona el tema económico. Y hay que resaltar que fue un atrevimiento nuestro. Primero porque conociendo que el presidente tiene unos asesores muy bien calificados, y segundo que es el primer, o sea, el jefe del Estado, su honorabilidad requiere cierto respeto y trazable quizás pauta, pero lo hicimos con la mejor intención y son observaciones que le hacemos, son recomendaciones que le hacemos humildemente y que en el fondo lo que buscamos es el bien nacional y entendemos que la coyuntura está dada para que ese tipo de medidas puedan implementarse y que la economía en este segundo semestre tome el ritmo que en las últimas décadas ha tenido de crecimiento y seguir liderando lo que es los temas económicos a nivel de la región. Dentro de esas medidas que tú planteas, está aquí, puedo leer, cito, la liberación de una partida importante del encaje legal exclusivamente para las MIPIMES. Aquí nosotros conocemos de algunos sectores o algunas entidades que apoyan a la MIPYME. Está el caso de ProMIPYME, propio de esto. Está el caso del mismo Banreserva. Y los bancos comerciales tienen partidas para las MIPYME. ¿Entiendes tú que debe hacerse algún esfuerzo más enfocado a las MIPYME desde el gobierno con el tema del encaje legal, que es un dinero que algunas veces se lleva a la banca, al mercado, pero no enfocado a como tú lo planteas, a la MIPYME? Plantéanos tu posición. Sí, lo que pasa es que el gobierno ha tenido una muy buena intención y en el transcurso del año se han liberado algunas partidas de encaje legal, partidas importantes hay que reconocer, pero lamentablemente los emporios económicos son lo que han abrazado, lo que han acaparado esos recursos. Y nosotros planteamos que sea exclusivo para las MIPYME, tomando en cuenta que las MIPYME son realmente el motor de la economía. Son el motor de la economía y son las que generan el 80% de los empleos. Entonces, en función de eso, las MIPYME no se vieron beneficiadas de esa medida económica. Entonces, insistimos en que debe haber restricción que sea exclusiva para las MIPYMEs. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, se generarán empleos, se va a dinamizar la economía, la pequeña empresa va a ver un pequeño renacer en este segundo semestre, porque en honor a la verdad, y como bien cito, el crecimiento de la economía se ha limitado a un 1.2 en este primer semestre, cuando lo esperado es un 4.5. Y entonces en este segundo semestre hay que tomar todas las medidas posibles. La coyuntura está dada para tomar medidas como esa, de manera que nosotros podamos, como decía ahorita, seguir liderando la región en materia de crecimiento económico. Dentro de estas... eh, Melvin, hay algo que también quiero decir, sí, sí. y en eso que tú planteabas el apoyo que tienen las MIPYME a través de las instituciones financieras y en el caso particular ProMIPYME. Quiero felicitar la labor que está realizando nuestro amigo Porfirio Peralta, está haciendo un gran trabajo, pero hay mucho por hacer. Nosotros que como asesor financiero tenemos una cartera de clientes, sabemos de clientes que duran 5, 6 hasta 7 meses esperando aprobación
de recursos vía los préstamos de Promipyme. Y no puede ser, porque es que si proyectan un negocio, si tienen un plan de negocio, en la espera se puede diluir, se pierde el empuje. Y a veces son requisitos que no tienen sentido. No tienen sentido. Entonces hay mucho todavía que hacer por ahí, hay mucho que mejorar. Y ojalá traten de flexibilizar un poco ciertos requisitos que lo vemos que no tienen mucha razón de ser. Bueno, ahí está el llamado en este punto al bien, como menciona Porfirio Peralta, un extraordinario funcionario, ha dado mucha apertura. Entonces, si hay algún punto que mejorar, Porfirio, desde aquí le exhortamos que aquí el buen amigo Mingetti le está solicitando alguna flexibilidad en cuanto a los requisitos, porque hay muchos negocios que, de verdad, debe existir alguna amnistía, alguna situación que pueda un emprendedor no tener tantas trabas al inicio de una compañía, pero también una empresa que está en expansión, que va a llevar empleos a su entorno, al sector, debe también existir algún tipo de remuneración, puede ser un incentivo fiscal, donde puede existir esa holgura, ¿verdad? Tú como CPA, como experto en la materia, podrías darnos un poquito más de tu experiencia, porque sé que desde la idea de concebir un negocio hasta que se materializa, son muchas las horas, muchos los recursos que hay que agotar, pero si tú empiezas desde el minuto cero a tener que tener cargos impositivos, se te hace más difícil cuajar un negocio. Sí, y si tú ves lo que dijo un mandatario, un mandatario en un momento con relación al dominicano, a la pequeña empresa, el pobre paga bien, el pobre paga. Entonces, a veces esas restricciones que se le ponen para facilitarle un pequeño préstamo para una pequeña empresa, desincentiva. Es una barrera de entrada muy fuerte y es lo que entendemos que debe haber alguna flexibilización para... Tú mencionas también aquí en tu artículo que se debe facilitar la obtención de créditos hipotecarios de bajo interés para la construcción y renovación de viviendas. Esto podría estimular la inversión en los sectores de construcción y generar empleos. Pero nosotros hemos visto desde el Ministerio de Vivienda una ofensiva en términos de casas, de viviendas a bajo costos. Esto para generar la obtención, en este caso, de la primera vivienda de un ser humano, de una pareja. O sea, esto yo diría que se está trabajando. Desde tu punto de vista, ¿qué pudiera mejorar para que esto pudiera calar en, vamos a decir, en la propuesta de gobierno? No, es innegable lo que se está veniendo haciendo, lo que se ha venido haciendo en materia de vivienda, y la creación del Ministerio de la Vivienda ha sido un gran logro del gobierno, y se proyecta que en 4 años más yo creo que habrá una disponibilidad de viviendas para familias de bajos recursos importante. Sin embargo, hay una clase social, la clase media, que se ha visto muy bien afectada con el tema de las altas tasas de interés, que no es solo de República Dominicana, es un tema de una coyuntura mundial. Entonces ahí entendemos que sí hay que mejorar, y aunque se ha venido haciendo, pero entendemos que, como decía ahorita y parezco repetitivo, la coyuntura está dada para un poco más acelerado, que se dé esa baja en la tasa, de manera que pueda la clase media sentir un mayor peso en su carga mensual, con el pago de las cuotas por financiamiento de las viviendas, pero que otros que están en el proceso se vean incentivados a hacerlo, porque hay una recesión en materia del sector inmobiliario actualmente, y yo diría que el freno está en las altas tasas de interés en este momento. ¿Entiendes que desde el gobierno tiene que hacer políticas ya para acelerar la economía en términos del gasto público,
¿Entiendes que ha sido tímido el presidente Luis Abinader en este primer semestre del año 2023 en términos de inversión pública? No diría que ha sido tímido, porque repito, se han estado tomando medidas que han sido acertadas. Lo único que por la coyuntura mundial a veces no tienen los efectos que tú esperas o no tienen los efectos con la rapidez que tú esperas que se den. Y eso ha pasado en este primer semestre. Se han ido tomando medidas, pero los resultados no han sido los esperados. Y por eso, repito, con el encaje legal se han tomado medidas, pero no ha sido suficiente. Y por eso entonces entendemos que hay que liberar más, pero con otro ingrediente, exactamente, o sea, dirigidos. más enfocado, más dirigido, y por eso decimos también que aunque ha habido el interés y se ha ido tomando medidas, se ha rebajado en 25 puntos porcentuales, en 50 puntos 50, pero yo creo que con mayor frecuencia y en menor tiempo debe irse bajando la tasa. Claro, tomando en cuenta que hay que monitorear de manera que tampoco se nos vaya de la mano y entonces tengamos un proceso inflacionario que no conviene a ninguna economía. Porque una pregunta, esto es una pregunta prácticamente personal. Nosotros hemos visto, eso es historia, cómo siempre ha existido la facilidad de un crédito